Vamos a iniciar entonces la clase número 3 del módulo 3 de tu curso de Química Inorgánica de Aprueba, en donde ahora sí veremos los tipos de enlaces químicos que tendremos. Y entonces vamos a revisar que hay tres tipos de enlaces importantes. Enlace iónico, también conocido como electrovalente, un enlace covalente y un enlace metálico. ¿Cómo podríamos registrar esta información de manera cualitativa? Lo vamos a registrar de acuerdo a los tipos de elementos que componen los enlaces. Quiero recordarte una cosa, los enlaces tienden a ser binarios, que significa que ocurren solamente entre dos elementos. ¿Podrían haber más de un enlace en un compuesto? Sí, seguramente, pero al final cada uno de los enlaces tiene que ser analizado por separado. Si tú tienes entonces un enlace que ocurra entre un metal, es decir, entre un elemento de la porción izquierda contra un elemento de la porción derecha, recuerda que los elementos metales tienden a liberar sus electrones, mientras que los no metales tienden a ganar los electrones. Este enlace se convierte en un enlace de tipo iónico porque un elemento pierde sus electrones y se convierte en positivo, que sería en este caso el metal, mientras que el no metal gana los electrones y se convertiría en negativo. Por eso se llama iónico, porque ahora tenemos átomos con carga que sabemos se conocen como iónicos. Ahora, el metal pierde electrones, el no metal gana los electrones, por lo tanto, como el metal ha transferido sus electrones al no metal, se conoce como una relación de transferencia electrónica, pero también es un proceso redox. Recuerda entonces que si el metal se oxida, significa que ha perdido electrones, y el no metal, como ha ganado electrones, significa que se reduzca. En este sentido, por eso se conoce como una reacción redox o un proceso redox. En el caso de los enlaces covalentes van a ocurrir entre elementos no metales y no metales, es decir, estamos en la porción derecha de la tabla periódica en donde tienen alta capacidad de robar los electrones de los otros, pero como son dos elementos que tienen la misma capacidad de robar electrones, en lugar de pelearse por estar robando los electrones, lo que hacen es mejor compartir electrones. En el caso de enlaces que sean de tipo metálico, en donde los dos están dispuestos a donar a sus electrones, tendríamos ahora que comparten electrones, pero lo hacen de una manera activa. De tal manera que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, los núcleos de este lado, otro núcleo de este lado, y tuviéramos las capas de valencia, lo que veríamos sería lo siguiente. Por ejemplo, los electrones saltarían de un lado al otro, y una vez que haya saltado, entonces otro electrón tendría que regresar. Vuelve a saltar, regresa, vuelve a saltar, regresa, vuelve a saltar, regresa, hasta que llega un momento en el que se hace un flujo continuo de electrones que garantiza algo que se conoce como nube electrónica, que es característica de los enlaces metálicos. Entonces, hagan de cuenta que es como si tu mamá llega y te da un topper, llega la comadre y le da un topper con algún alimento, y entonces lo que hace tu mamá es lava el topper y no se lo regresa vacío a la comadre, sino se lo regresa con comida. Entonces lo que va a pasar es que se están compartiendo activamente algo que hace entonces que el topper vaya de un lado a otro, de un lado a otro, y entonces esto se convierte en una nube electrónica. Si bien en el enlace covalente también se comparten electrones, es una compartición solo para que los dos completen la capa de valencia, mientras que en el enlace metálico es una compartición activa. Entonces, vamos a ver otras características de los enlaces de este tipo. En el caso del enlace iónico o electrovalente, vamos a ver que se forma una estructura sumamente fuerte porque uno de los elementos es positivo y el otro es negativo, por lo tanto hay una atracción. Pero del otro lado, entonces, el elemento que ahora es negativo y de este lado positivo va a sentir una atracción o una fuerza intermolecular entre la otra molécula que estaba ahí, de tal manera que forman una red sumamente fuerte. Si nosotros ahora queremos sacar o extraer a este átomo de aquí, necesitamos mucha energía para poder romper todas las relaciones que rodean a ese átomo. Por lo tanto, significa que tenemos que aumentar demasiado la temperatura para poder romper esos enlaces. Esto seguramente va a significar que los puntos de fusión y de ebullición son muy altos, significa que tengo que elevar mucho la temperatura para hacer que esta sustancia cambie de estado de agregación. En el caso de los enlaces covalentes, las moléculas tienden a estar aisladas porque normalmente ellos tienden a robar electrones de otros y normalmente entonces en lugar
de estar buscando de un lado y del otro, se establecen en esta relación y permanecen aislados. La red metálica se forma porque hay una compartición activa de electrones. No solamente se disponen de una manera organizada los átomos, sino que los electrones están a través de toda esta red metálica y esto garantiza entonces que los metales puedan ser buenos conductores del calor y la electricidad. Si nosotros ahora revisamos, por ejemplo, en términos de las estructuras que pudiéramos tener para estos tipos de enlace, vamos a encontrar en el enlace que sea iónico, normalmente el estado de agregación es sólido porque ellos están sumamente unidos por las atracciones de cargas. Tienden a formar estructuras sólidas y aparte cristalinas. En el caso de los puntos de fusión y ebullición ya habíamos visto que como están sumamente unidos y hay muchos enlaces por todos lados, necesitamos aumentar mucho la temperatura para evitar problemas y para hacer que se rompan los enlaces que tendríamos ahí. Debido a que exponen cargas, son solubles en agua. Una de las características es que el agua tiene cargas, por lo tanto, va a tender a disolver solo aquellas sustancias que también tengan cargas, es decir, que sean compatibles con ella. Y en términos de la conductividad eléctrica, los enlaces iónicos sí conducen electricidad, pero sí y solo sí están en presencia de agua. Quiere decir que forman algo que se conoce como electrolitos, mientras que no conducen el calor. En el caso de los enlaces covalentes tienden a estar en estados de agregación líquido o gaseoso debido a que estas moléculas están aisladas. Normalmente, si están aisladas, no es necesario aumentar demasiado la temperatura para romper a los enlaces. Por lo tanto, como no exponen ninguna carga porque hay una compartición perfecta de electrones, tienden a no ser solubles en agua, no conducen el calor y tampoco conducen la electricidad. En el caso de los enlaces metálicos, tienden a ser enlaces sólidos y porque están sumamente unidos, necesitamos mucha energía para poder derretirlos o evaporarlos y entonces no son solubles tampoco en agua porque al final no están exponiendo cargas porque tenemos una compartición activa que en algún momento se establece como un equilibrio de carga. Sí conducen el calor y la electricidad por el flujo continuo de electrones que transportan energía. Y entonces lo que nosotros tendríamos serían estos tres tipos de enlaces que efectivamente cuando nosotros veamos las estructuras de Lewis, ahora sí vamos a encontrar entonces que se ven de esta manera. Si tú encuentras en el examen diagramas de estructuras de Lewis para identificar a los tipos de enlace, te recomiendo que pongas atención en esta parte de aquí. Un enlace iónico, también conocido como electrovalente, significa que uno se ve desprotegido mientras el otro se ve con el octeto perfecto. Nota aquí como por ejemplo el flúor se nota que tiene más electrones a su alrededor. Eso garantiza una carga parcial positiva para el litio y una carga parcial negativa para el flúor. Entonces significa que alguien tiene más electrones, pero ya vimos que a pesar de que se ve un enlace de tipo Gandaya, en realidad los dos electrones han alcanzado una configuración, los dos elementos han alcanzado una configuración de gas noble. En el caso de los enlaces covalentes, lo que nos vamos a dar cuenta es lo siguiente, que los dos se nota que están formando su octeto. Oli, pero en este caso el carbono se nota que solo él está formando el octeto. Te recuerdo que el hidrógeno solo necesita 2 electrones para estar listo con el octeto. Está listo en este sentido, listo aquí, listo de esta manera y listo de esta manera. Y entonces en automático lo que nosotros tendríamos o esperaríamos sería un enlace en donde hay una compartición absoluta de electrones. En el caso de los enlaces metálicos no solamente va a haber compartición de electrones, sino vamos a ver saltos de electrones continuos entre las capas de valencia de un elemento y el otro. Entonces normalmente veríamos esto y veríamos cómo los electrones tienden a saltar de un lado a otro. Hasta aquí terminaríamos con estos tipos de enlaces. En el siguiente video veremos los tipos de enlaces covalentes que pueden existir y cómo podemos identificarlos.